Bueno, desde una mañana muy gris y fría en Canelones, en Uruguay, es un gusto compartir. Por lo que nos han dicho, hay mucha gente, no solamente de nuestro departamento, de Canelones, no solamente de Uruguay, sino también de Argentina. Hay mucha gente siguiendo este intercambio, este espacio para pensar juntos, intercambiar sobre, en este caso, el enfoque interseccional de género en la gestión de riesgos. Para nosotros es muy importante consolidar ámbitos de cooperación, de trabajo en conjunto entre los gobiernos subnacionales de la región, así que contento de estar compartiendo este rato en la mañana. Pasamos la siguiente, no sé quién es que sostuvo ella. Bueno, ahí una breve presentación. Nosotros, el departamento, que está al sur del Uruguay, prácticamente rodeando a la capital, a Montevideo, supera ya los 600.000 habitantes. Tenemos 30 municipios, el tercer nivel de gobierno. Uruguay ha crecido con una dependencia muy fuerte, inicialmente del puerto y luego de la capital, por lo tanto las principales carreteras, la vía férrea, van o vienen desde la capital y eso hace que bueno, el transporte de personas, de sustancias, tenga un peso muy importante en la realidad del departamento. Tenemos el aeropuerto en nuestro departamento, estamos, que allí no se ven solamente los principales cursos de agua, pero tenemos una red hídrica muy importante y tenemos una costa de más de 60 que hace que el departamento, como se ha dicho muchas veces, de Canelones sea prácticamente que un Uruguay en miniatura, o el más chico. En esa costa sobre el Río de la Plata con un uso, una vocación fuertemente turística, sobre todo turismo de sol y playa, pero también tenemos otro tipo de turismo más en zonas rurales. Un área metropolitana que rodea Montevideo con más de la mitad de la población del departamento, 300 y pico mil. Alejandro me podrá corregir si en esos números, pero y el resto zona rural productiva y pequeñas localidades. Así que la diversidad caracteriza a nuestro departamento de Canelones. Ante esta diversidad es que nosotros hemos consolidado a lo largo de estos años un trabajo de gestión de riesgo que responde a lo que es la normativa nacional. Uruguay cuenta desde el año 2009 con una ley nacional de gestión de riesgos, a partir de la cual se crea el Sistema Nacional de Emergencias. El concepto, a diferencia de otros países de la región que suelen tener un Ministerio de Defensa Civil o similar, en este caso el sistema tiene una dirección nacional con un equipo técnico bastante reducido y una coordinación logística y operativa, pero luego integran el sistema todos los organismos del Estado. Por lo tanto, el SINAE no solamente que son todos los organismos del Estado, sino que a nivel departamental, o sea, los gobiernos subnacionales, con una lógica de funcionamiento similar, se crean los comités departamentales de emergencia, presididos por el intendente, en este caso el intendente de Canelones, que es el espacio donde se definen las políticas, se aprueban los planes y se hace un seguimiento de las crisis, cuando nuestro departamento tiene que enfrentar alguna crisis, ahora veremos algún ejemplo. Y después tenemos un ámbito de trabajo permanente que es el Centro Coordinador de Emergencia, donde nos toca a nosotros coordinarlo desde hace un tiempo y allí se hace un seguimiento de lo que es la gestión de riesgo, no solamente de lo que es la respuesta. De allí se coordina para que la respuesta se desarrolle en forma eficaz, eficiente, pero se trabaja en todo lo que es la gestión de riesgo a escala departamental y hemos impulsado desde hace mucho tiempo que en cada uno de los 30 municipios, en el próximo periodo de gobierno que empieza a mediados del año que viene, en julio del año que viene, tendremos 32 municipios. Para nosotros es un desafío que en cada uno de ellos, en el tercer nivel de gobierno, tengamos comité de emergencias municipales por la cercanía con el territorio, con su gente, y que ese comité de emergencia municipal sea parte de esta estructura nacional del Sistema Nacional de Emergencia. Esto quiere decir que desde lo municipal, coordinando activamente y en forma permanente con nosotros el ámbito de gobierno departamental, el ámbito de segundo nivel de gobierno y obviamente con la dirección nacional. Así que esta es de alguna manera la estructura. Esto, adelante, gracias Noelia. Eh, el SINAE funciona con una lógica sobre todo
lo que es la respuesta basada en el principio de subsidiariedad. Esto quiere decir que cuando hay un evento, quien responde es la autoridad competente, y que en la medida que el evento supere las capacidades de respuesta, se activan los recursos de la estructura del SINAE. Con esa lógica nosotros tenemos ya desde hace un poquito para atrás, que no sé qué pasó. No, se movió solo. Desde esa lógica nosotros aprobamos ya de una nueva versión del plan el año pasado. La estructura de nuestro plan de gestión de riesgos de Canelones define, analiza y resume la institucionalidad vinculada a la gestión integral de riesgos. De alguna manera profundiza en lo que es el contexto departamental, lo que yo acabo de hacer muy resumidamente. Se revisan los antecedentes de planificación y para nosotros esto es muy importante, que lo vamos a ver ahora a continuación en la última diapo. Hemos hecho un esfuerzo por trabajar en análisis prospectivo, es decir, analizar los riesgos en función de los futuros, en función de las decisiones que se tomen o no se tomen y cómo eso condiciona lo que pasa en nuestro territorio. Hay un análisis de los riesgos en el plan de Canelones que vamos a repasar ahora, y ante estos riesgos se definen subgrupos de trabajo, se analizan las capacidades locales y se definen los planes de actuación. En esta matriz de peligrosidades, esto es una matriz que usamos hace mucho tiempo, que simplemente nos ordena, más allá de que sea simplemente, para nosotros es muy importante. Lo que vemos ahí son las amenazas o peligrosidades analizadas en función de su impacto y de su probabilidad. En la medida de que la probabilidad de que se dé sea alta y el impacto se reconozca como es un impacto importante, también alto en el territorio y sobre todo en nuestra gente, allí se van ubicando estas amenazas en el verde, amarillo, naranja o rojo. Si ustedes ven en esto de cruzar este análisis de impacto y de probabilidad, hemos identificado como peligrosidades de alto impacto y con alta probabilidad las olas de frío, los siniestros de tránsito. Veníamos trabajando con las epidemias y aprendimos que también en este mundo en el que el modelo de desarrollo ha pasado por arriba ecosistemas enteros, tenemos que acostumbrarnos fundamentalmente de la mano de tener pandemias que nos compliquen y mucho, los incendios de interfase urbano-forestal, sobre todo en la costa, y en esta mirada prospectiva hemos visto cómo las inundaciones por saturación, la presencia de especies exóticas invasoras y los eventos de déficit hídrico seguramente sean más recurrentes y por lo tanto es de esperar que en los próximos años se den con mayor intensidad. Esta mirada prospectiva, ustedes, yo espero que se vea en la presentación. Esta mirada prospectiva, ustedes lo visualizan en esas flechitas, donde de alguna manera las amenazas se van identificando no solamente en el escenario actual, en función de su impacto y probabilidad, sino que también en función de cuál es la perspectiva que hemos analizado de cómo se puede dar esto en el futuro. Como verán, y termino con esto, nuestro departamento tiene una alta complejidad. Si ustedes miran todas las amenazas o peligrosidades presentes en el territorio, van desde los accidentes aéreos. Hemos tenido hace pocos días un derrame de petróleo por un accidente en el oleoducto, incendios de grandes estructuras, el gasoducto, accidentes marítimos. Hemos tenido accidentes marítimos hace no mucho tiempo. Hemos tenido algunos sismos, por suerte de baja intensidad. Bueno, las zoonosis ya dijimos que están presentes y visualizamos un escenario de mayor recurrencia. Las olas de calor en el verano ha sido importante. Hemos pasado, y todo parece indicar que volvemos a un escenario de déficit hídrico de la mano de la Niña. Hemos pasado desde el 2019 hasta principios del año pasado varios años con lluvias por debajo de normal. Tenemos en zonas de nuestro territorio problemas por presencia de especies exóticas invasoras, en fin, un departamento que tiene de todo. Por lo tanto, nuestras capacidades se tienen que generar en función de esta realidad tan compleja y diversa. Por eso para nosotros es tan importante generar estos espacios de intercambio con otros gobiernos y sobre todo con otras comunidades de la región. Yo voy a dejar por acá. En la mesa la estoy compartiendo con mucho gusto, con queridas compañeras y compañeros. En mi caso, a la derecha, capaz que el cierre, Edison puede hacer un cierre de la perspectiva de la cooperación. Edison Lanza, nuestro compañero director de Relaciones Internacionales.
Ahora yo le voy a pasar la palabra a Alejandro Sosa, que es del Centro de Estudios Estratégicos de Canelones, y luego van a estar compartiendo con nosotros Eliana Roldán, del equipo técnico de la Dirección de Género, y nuestra querida compañera Noelia Millán, a cargo de la Dirección del Equipo de Género de la Intendencia. Así que de mi parte, un gusto compartir esta mañana, y si no me equivoco, los dejo con Alejandro. Así es. Bueno, un gusto, un placer compartir esta mañana con ustedes y de hablar de estos temas que tanto nos apasionan y que son cada vez más importantes. Y el plan del que hablaba Leo, que está vigente actualmente, el plan de gestión integral de riesgos de Canelones, en sus sucesivas actualizaciones, hemos tratado desde Canelones, se ha tratado desde el SECOED, que vaya yendo de la mano de las perspectivas y de las herramientas más actuales. Entonces, el último plan tiene una particularidad y es que desde el inicio la discusión política, técnica, ha sido de que esté transversalizado por la perspectiva interseccional, sobre todo por la perspectiva de género y de generaciones. Y es así que el producto que actualmente está vigente y por el que se rige la gestión de riesgos en Canelones está en esa dirección, la interseccionalidad. Ahora Eliana, mi compañera, va a profundizar más en lo teórico sobre la interseccionalidad, ¿no? Esta herramienta, esta perspectiva que ayuda a ver cómo las personas estamos atravesadas por distintos sistemas de opresión y de privilegio que hacen que nuestras experiencias en la vida sean muy particulares. Uno tiene una identidad que está conformada por muchas características de género, de raza, de condición de capacidad o discapacidad, etcétera, 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 de edad, etcétera, y que eso lleva a experiencias particulares sobre las que vamos transcurriendo nuestra vida y que tienen que ver mucho con la gestión de riesgo, ¿no? Esta interseccionalidad como herramienta, la idea es, en el día de hoy, ver qué tiene que ver con la gestión de riesgos la interseccionalidad. ¿Por qué tendríamos que ver las diferentes identidades que conforman una misma persona y los diferentes ejes de privilegio y de opresión que se van intersectando para conformar experiencias específicas en la vida de las personas y específicamente sobre el riesgo? Pero vamos desde una idea más inicial, ¿no? Sí, bueno, ya empezamos a manejar temas como el género, las generaciones, la raza, y una mirada un poco más escéptica sobre incorporar una cosa a la otra, podría decir, bueno, cuando ocurre un evento adverso, como una inundación, un incendio, vientos fuertes, somos todos iguales, hay que salvar a la gente y ver cómo se sigue, cómo se reconstruye todo lo dañado, ¿no? Estamos en una situación de desastre, de evento muy negativo. En ese momento ponerse a pensar en el género, las generaciones, es una especie de lujo. Lo que hay que hacer es recatar a la gente, poder hacer que el daño sea el menor posible y seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué en contexto estar metiendo cuestiones que son más de detalle o de ese tipo, ¿no? Entonces, la reflexión de hoy viene, bueno, en realidad no es tan así y en realidad los riesgos pueden profundizar las desigualdades que ya están presentes en la sociedad. Y vamos a ver un poquito más esta idea. ¿Por qué pensar la gestión integral de riesgos desde la interseccionalidad? De poder ver a las personas como personas que están cruzadas por muchas identidades, que no son solo o mujeres o hombres y nada más, sino que hay una diversidad y una riqueza que es muy necesario ver a la hora de pensar la gestión integral del riesgo, a la hora de pensar la gestión compensatoria, la prospectiva, la reactiva. Bueno, en primer lugar, para tener mayores niveles de eficacia y de eficiencia, cuando no se ven las diferencias entre las personas, las diferentes vulnerabilidades que tienen, las diferentes capacidades que tienen, las respuestas que nosotros podemos hacer desde la política pública, desde lo estatal, puede ser muy deficiente porque la política puede que no sea apropiada para la población con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces,
poder hacer que la gestión integral del riesgo sea eficaz y eficiente, sí o sí tenemos que ver cuáles son aquellas necesidades específicas que tiene la población y aquellas diferencias que de no tenerlas en cuenta nos podría llevar a graves problemas y a que en realidad, más que hacer que los daños sean menores, estemos profundizando desigualdades, por ejemplo. ¿Para qué pensar la gestión integral de riesgo desde la perspectiva interseccional? Para analizar las diferentes realidades de las personas y diseñar estrategias acorde, lo que decía anteriormente, y evitar que la gestión de riesgos profundice esas desigualdades, ¿no? Al no tomarlas en cuenta, al pensar que, bueno, podemos decir, bueno, las olas de calor en realidad dañan a todos por igual, las sufrimos todas por igual, las olas de frío en realidad nos afectan a todos. Una pandemia de COVID-19 cuando viene no quedó nadie afuera. ¿Cuál es el sentido de ver las diferencias? Bueno, hay muchas diferencias en cómo se padecen o en cómo se manejan o en cómo se abordan las diferentes amenazas. Esto es bien importante. Seguimos. Bien, los riesgos y las personas. Como les decía, hay muchas características que nos definen. No solo somos hombres, mujeres, sino que hay muchos factores que conforman nuestra identidad, ¿no? Y también conforman la situación de cómo estamos parados frente a los riesgos. El género, la raza, la edad, la situación de discapacidad, la condición de migrante, entre muchas otras, se combinan para dar lugar a experiencias específicas de las personas con relación a los riesgos. No es lo mismo cómo va a vivir una ola de frío una persona que vive en el medio rural de Canelones que la que vive en la zona urbana de Montevideo, por ejemplo, o de Buenos Aires. No es lo mismo ser una persona que recién llegó al país desde otro que una persona que es nativa del país, de cómo va a vivir una pandemia, por ejemplo. Hay muchos juegos que se pueden hacer y muchos para tener en cuenta. No es lo mismo cómo puede vivir una inundación una persona de 70 años que una persona de 15. Ustedes dirán, bueno, esos son como cuestiones muy obvias que está diciendo. En realidad sí, obvio, una persona de 70 años no va a vivir una inundación de la misma manera que una persona de 15. Bueno, pero ¿cuánto lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar políticas de gestión de riesgo? ¿Cuánto lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar las respuestas, a la hora de pensar los futuros posibles, a la hora de hacer análisis prospectivo respecto a las amenazas que más nos afectan, ¿no? Esa es como más que nada la invitación a pensar en eso. Seguimos, otro poquito. Bien, y resumiendo, la ocurrencia de eventos adversos no afecta a todos los grupos de población por igual. La magnitud y naturaleza de sus impactos están en directa relación con las inequidades existentes en la sociedad. Los riesgos, las diferentes amenazas, las diferentes peligrosidades y su ocurrencia pueden estar profundizando inequidades ya existentes y hacer que sean más profundas. Pueden estar haciendo que las brechas sean más profundas. Por ejemplo, ante una sequía, ante el déficit hídrico, sabemos que en muchos países la mayoría de las personas que recolectan agua para la supervivencia diaria de los hogares son las mujeres y las niñas. Bueno, ¿cuánto tiempo destinan con relación a los hombres? Destinan mucho más en promedio las mujeres y las niñas a recolectar agua para el hogar, para lavar, para bañarse, para cocinar los alimentos. Y bueno, un déficit hídrico va a provocar que el tiempo que las mujeres y las niñas destinan a recolectar agua sea aún mayor, que tengan que recorrer distancias más largas para conseguir agua o que tengan que hacer diferentes estrategias para poder conseguirla, sea más dificultoso. Bueno, un déficit hídrico puede hacer que esas diferencias en el uso del tiempo con respecto a los varones sean aún más grandes, ¿no? Y sean más las tareas de trabajo no remunerado que realizan las mujeres, que le tengan que dedicar más tiempo y por lo tanto las brechas en el uso del tiempo se profundicen. Como eso, miles de ejemplos se nos pueden ocurrir. Las vulnerabilidades y capacidades ante los riesgos no se encuentran distribuidas de forma igualitaria en la población. Hay grupos de población que manifiestan vulnerabilidades específicas frente al riesgo y lo mismo ocurre
con las capacidades para prevenirlo y para enfrentarlo. No solo hablamos de vulnerabilidades, sino también de capacidades, las diferentes capacidades que por los roles de género distintos que tenemos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, en nuestra socialización y en nuestra socialización de género, hace que tengamos distintas capacidades para realizar las cosas o para no realizarlas. Entonces es importante también ver con qué activos contamos, con qué capacidades, con qué habilidades contamos para poder enfrentar las distintas peligrosidades cuando ocurren en varias catástrofes naturales. La mayoría de las personas que mueren ante, por ejemplo, una inundación o ante eventos más fuertes todavía, son mujeres por el hecho de no saber nadar o saber nadar menos que los hombres, ¿no? Entonces vemos cómo algo que fue adquirido, una capacidad que fue adquirida, una habilidad que fue adquirida gracias a una socialización de género distinta, hace que los hombres tengan más habilidad, en el caso de poder nadar, que las mujeres para salvar sus vidas. Entonces es muy importante cómo estas cuestiones se van tejiendo para hacer que estos riesgos sean realmente hasta más letales para unos que para otras. Seguimos. Y por último, y ya le doy la palabra a mi compañera Eliana, bueno, las vulnerabilidades y las capacidades de los diferentes grupos, cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de la gestión integral del riesgo, a la hora de poder diseñar la política, a la hora de aplicarla, estas dos partes, ¿no? ¿Qué características de las personas hacen que sean más vulnerables frente a determinados eventos y qué capacidades hace que estén mejor parados ante los eventos adversos? Estas vulnerabilidades y capacidades las podemos clasificar en tres tipos. Las materiales físicas, es decir, por ejemplo, las condiciones con las que se vive, la calidad de vida con la que se vive, todo lo que es lo físico, el nivel socioeconómico, el dinero con el que se cuenta para hacer frente a una determinada peligrosidad, los recursos que se tiene, la propiedad de la tierra, una propiedad para vivir, etcétera, que son decisivas a la hora de cómo poder afrontar los diferentes riesgos y poder salir adelante. Las capacidades y vulnerabilidades sociales y organizativas que tienen que ver con aquellas redes que se tienen para poder hacer frente al desastre, al evento adverso. No siempre tenemos que pensar como, por ejemplo, bueno, los hombres con las capacidades y las mujeres con las vulnerabilidades, porque es mucho más complejo. Por ejemplo, las mujeres tienen conocimiento, por lo general, de un conocimiento comunitario que les da una capacidad muy importante a la hora del desastre, por ejemplo, para saber dónde están personas que necesitan ayuda, donde viven personas que tienen una incapacidad física, por ejemplo, que tienen una situación de discapacidad física, que no pueden caminar y saben dónde está tal vecino que está en silla de ruedas y hay que ir a rescatarlo, ¿no? Vamos como transformando el concepto de rescate, no solo como el bombero que entra en medio del incendio ahí, un varón que entra a salvar, sino que las mujeres también como rescatistas desde otro modo y desde otro lugar, ¿no? Estas capacidades sociales y organizativas, y también lo contrario, ¿no? Como uno es mucho más vulnerable cuando está falto de redes, cuando no tiene redes de contención, de cuidados, cuando no tiene capital social que pueda ayudarle a la hora de materializarse una peligrosidad, por ejemplo, ¿no? No tiene a dónde ir, etc. Y la última es vulnerabilidades y capacidades que tienen que ver con las motivaciones y con las actitudes. Es decir, cómo los diferentes grupos, de acuerdo a sus características, se ven que pueden afrontar el desastre, cómo se autoperciben a sí mismos, ¿no? Esto de, bueno, la confianza en lo que yo puedo hacer frente a la ocurrencia de una peligrosidad, cómo yo puedo afrontarlo y cómo yo veo mis propias capacidades y mis propias vulnerabilidades, que es muy importante a la hora de poder diseñar diferentes estrategias. Bien, dejo la palabra a Eliana. Bueno, muchas gracias Alejandro por esta excelente introducción.
En realidad para todo el equipo nos parece sumamente importante, oportuno, poder asistir a este evento trayendo esta cuestión de cómo incorporamos un enfoque tan específico como el enfoque interseccional de género en la gestión de los riesgos. Y nos parece sumamente importante volver sobre algunas cuestiones más conceptuales, porque bueno, sabemos que hay una amplia participación en estos seminarios y bueno, y a veces damos por entendido que todos y todas hablamos de las mismas cuestiones o tenemos incorporadas estas nociones. Entonces, por un lado, nos parecía como sumamente importante poner como sobre la mesa qué hablamos cuando hablamos de las cuestiones de género, pero también y principalmente porque, bueno, de un tiempo a esta parte también es una noción y una herramienta que ha estado en debate y en disputa y que por sobre todo lo que hace es develar las situaciones y las relaciones de poder que están subyacentes a los sistemas dominantes, al capitalismo y al patriarcado. Entonces, nos parecía sumamente oportuno, sin ser muy extensas, empezar por qué entendemos cuando hablamos de género en esta incorporación. Entonces decimos que es una construcción social que se hace sobre los cuerpos sexuados y acá hacemos la salvedad que para estos fines cuando hablamos de cuerpos sexuados, cuando hablamos de género, identidad de género, lo traemos desde un sistema binario hombre-mujer, pero sin desconocer que existen obviamente otras identidades y que las personas además construyen sus identidades de formas más diversas. Pero bueno, para estos fines hablamos en términos de hombres y mujeres. Y esa construcción social entonces asigna roles, expectativas, responsabilidades, dinámicas de poder en el acceso a recursos y servicios, cargas de cuidados diferenciales y uso de tiempo diferente para unos y para otras. Principalmente esto que hablamos en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción, digamos, de esos roles, de esas expectativas y de las cargas que cada uno de los géneros detenta y que de alguna manera Alejandro traía, ¿no? Que es una cuestión que nos atraviesa a todos y a todas, pero además atraviesa la institucionalidad. Entonces, poder pensar en clave de este enfoque, esta perspectiva, hace de alguna manera que podamos como traer o develar de alguna manera, bueno, qué es lo que nos han asignado a cada uno de nosotras y nosotros y cómo de alguna manera nosotros respondemos a esas expectativas construidas. Entonces, el género además y sobre todo en política pública como una categoría de análisis relacional y jerárquica en cuanto a los géneros que asigna a partir de lo que llamamos la división sexual del trabajo un ámbito de privilegio para unos y otro para otras. El espacio público se conforma entonces como un espacio prioritario de aquello que entendemos como lo masculino y el espacio íntimo del hogar o privado es la competencia de lo femenino. También aquí, ¿no? La construcción de lo que entendemos por masculino, por femenino, y cómo esto además pesa en el imaginario colectivo. Estas adjudicaciones de espacios de desarrollo de habilidades, hoy Alejandro también lo traía, bueno, ¿cuáles son las capacidades aprendidas por unos y por otras? Y cuáles las que se esperan que podamos de alguna manera poseer. Entonces, estas expectativas, estas habilidades esperadas para cada uno de los géneros presentan para nuestra cultura, para la cultura que vivimos, la cultura occidental, patriarcal, una valoración diferencial
Entonces, aquellos ámbitos y aquellos espacios que están vinculados con el mundo de lo público, con el mundo de el ámbito laboral, el ámbito institucional, las cuestiones de la vida pública y política, tienen un valor superior sobre aquellos ámbitos o espacios privados. En cuanto a lo que tiene que ver con el espacio interno de lo familiar, del mundo del hogar y demás. Y esa valoración superior puede ser visibilizada en indicadores económicos, sociales y también en cuestiones simbólicas que determinan la existencia de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Este sistema, entonces, decíamos, de valoración diferencial, se encuentra presente en el desarrollo de la vida cotidiana, en todos aquellos espacios donde la vida ocurre de alguna manera, pero especialmente, y esto es lo que de alguna manera queríamos dejar como aporte en este seminario, que especialmente se hace visible en los contextos de riesgo y amenaza. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos, como decíamos, expectativas respecto a lo que unas y otros hacemos en estos contextos. Cuando se presenta la amenaza, ¿qué roles asumimos algunas o algunos y qué expectativas tiene el resto respecto a cómo debemos responder? Y acá en particular, hoy Alejandro traía esto de la cuestión de, por ejemplo, un ejemplo en cuanto a lo que puede ser el déficit hídrico, ¿no? Y cómo eso puede atravesar la vida de muchas mujeres respecto a, bueno, todas esas tareas que son asignadas y que tienen que ver con la reproducción y el sostén de la vida, ¿no? Desde las cuestiones más cotidianas que tienen que ver con el tema del alimento, el tema de alimentar a la familia, pero también subsistir incluso hasta de los animales domésticos que tenemos. Y bueno, y todas estas cuestiones que tienen que ver con los temas del cuidado. Y como al mismo tiempo, presentada la amenaza y en ese contexto de riesgo, también hay un montón de expectativas respecto a los varones y a los cuerpos de los varones, ¿no? Como si también estas fueran categorías homogéneas, ¿no? Que todas las mujeres tenemos como las mismas características, tenemos los mismos intereses y los varones también. Y esto que Se cortó porque la gente está poniendo y dice que estamos silenciados. Ah, bueno. Ahí está prendido. Ahí está. Capaz que es una cuestión de conexión. Y estamos con... ¿Volvimos? Ahora sí. Ahora sí. Ya volvimos, gracias. Gracias a ustedes por avisar. Bueno, no, estábamos en esto de las cuestiones de cómo esta perspectiva, este enfoque de género permite de alguna manera hacer visible algunas cuestiones en la vida cotidiana, pero especialmente en contextos de riesgos y de amenazas. No sé, Noelia, si ahí en esto de las cuestiones del sostén de la vida y de alguna manera lo que también esperamos de los varones, ¿te parecía que... Bueno, buenos días a todos y a todas. Aguarden un minuto, ahí estamos avisando para que lo solucionen. Un minuto, ya estamos avisando. Gracias a todas y a todos por esperar.
esperar y la paciencia, estas cosas suelen pasar. Le pedimos, además, les dejamos el recordatorio de dejar sus datos en el chat para que podamos emitir los certificados. Y también adelantamos que el martes próximo, mientras que esperamos a los compañeros y compañeras de Uruguay, recordamos que la semana próxima, el día martes a la misma hora, a las 9 de la mañana, tenemos el último seminario que va a estar a cargo de la provincia de Buenos Aires, de la Subsecretaría de Emergencias, donde Alicia Salman, Miriam Selman y Silvina Córdoba van a trabajar sobre los desafíos de aplicar EDAN o la evaluación de daños en las emergencias. Un minuto más, aguarden por favor. Los compañeros y compañeras de Uruguay están tratando de solucionarlo. Les pedimos un poquito de paciencia. Si quieren ir dejando algunas preguntas, pueden hacerlo, esperando a que reconecten. Bueno, ante las consultas que estoy leyendo en el chat, bueno, aclaramos algunas cuestiones. Sepan entender que en la organización estamos con más de 1.200 inscriptos. No todos están participando de los encuentros, como verán, 308 personas hay en este momento, por lo cual les pedimos que en cada vez que puedan dejen ahí sus datos, o sea, en cada sesión, en cada seminario dejen sus datos para que nosotros podamos ir asumiendo a quienes les corresponde que les enviemos el certificado.
en primer lugar. Segundo lugar, ante las también consultas, vamos a dejar los datos, Gladys, los datos los tenemos, sino que necesitamos saber quiénes de todas las personas que están conectadas son respecto de los datos de inscripción. No hace falta, si no desconfían o algo, no hace falta que compartan el DNI. Y por último, aguárdenme un minutito los compañeros ahí de Canelones. La última consulta: las presentaciones, los certificados, las grabaciones de estos encuentros van a estar todos disponibles al finalizar los 4 seminarios. La razón por la que esto ocurre es que son 1000 y pico de personas, como les decía. Vamos a crear una carpeta en la que van a poder todos acceder y se las vamos a enviar una sola vez por correo, porque si enviamos todas las semanas las invitaciones al seminario siguiente, más las presentaciones, más todo, bueno, sus correos nos van a bloquear. Así que les agradecemos la paciencia y le damos ya la palabra a la gente de Canelones. ¿Lo volvemos bien? A ver si se nos escucha bien ahí. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Disculpen, seguro fue un problema de conexión. No, antes de pasarle a mi compañera, la idea del riesgo y las masculinidades, lo trajo Alejandro hoy, es una idea bien asentada desde las masculinidades más hegemónicas, ¿no? Y es uno de los problemas que tenemos con la asunción del riesgo por parte de varones en la vida cotidiana, ¿no? Conductas de riesgo es parte de el reconocimiento entre varones en la vida cotidiana. Entonces, que involucremos la mirada de género en la gestión del riesgo como Estado también es una medida transformadora. Ahora después yo les cuento, como había iniciado, pero vamos a seguir un poquito más desde el lugar teórico, de cuál ha sido la elección político-institucional de Canelones. Muy bien, retomo entonces. Decíamos que esta perspectiva, este enfoque de género se nutre por sobre todo de la perspectiva interseccional, porque da cuenta de la diversidad de opresiones y desigualdades que experimentan las identidades. Kimberly Crenshaw acuñó este término en 1989, el de interseccionalidad, para justamente dar cuenta de estos múltiples sistemas de opresión, de género, raza, clase social, sexualidad, estado migratorio, entre otros, que determinan las experiencias de las mujeres y las desigualdades que se enfrentan, no como una sumatoria de situaciones, sino como una forma particular de la experiencia de la injusticia social. Y esto es como, de alguna forma, lo novedoso y lo importante de pensar estos enfoques en clave de la complejidad que para algunas identidades representa, decíamos, la vida cotidiana y en particular las situaciones de riesgo. La siguiente. Entonces, nos hacíamos esta pregunta preparando, digamos, este seminario. ¿Por qué incorporar la perspectiva interseccional de género a las políticas públicas de gestión de riesgo? Y en primer término, así como también sucede con el resto de las políticas públicas, es porque desestimamos de alguna forma la neutralidad de la política cuando asumimos el impacto diferencial que en este caso tiene la amenaza sobre la población a partir de las condiciones sociales preexistentes. Digamos, ante un mismo evento, no todas las personas, no nos toma todas las personas en la misma situación. Y esto lo podemos visualizar a través de lo que son los indicadores socioeconómicos, las tasas de desempleo, cómo repercuten para ambos géneros, la informalidad del empleo, el acceso a recursos y a servicios, los indicadores de violencia de género y las tasas de femicidio que nuestros países cuentan, el uso del tiempo diferencial y a qué dedicamos nuestro tiempo mujeres y varones.
Entonces, todas estas cuestiones determinan el grado de vulnerabilidad que tenemos frente al riesgo. Ahí tomábamos de la ley, que es la 18.621 para nuestro país, donde se crea el Sistema Nacional de Emergencia Público y Permanente, que es del año 2009, el concepto de vulnerabilidad como la manifestación de una predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un fenómeno o peligro de origen natural o causado por el hombre. Entonces, asimismo, si bajamos el... Ahí va, tenemos algunas cuestiones técnicas. Asimismo decíamos que el análisis de género, la gestión de riesgo, permite visibilizar y problematizar los roles asignados en la circunstancia del evento, reconociendo por una parte la vulnerabilidad preexistente, pero también y principalmente potenciando las capacidades que surgen en la organización ante el desastre. Y estas son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Al tiempo que en la circunstancia del evento podemos visibilizar las vulnerabilidades, al mismo tiempo surgen y son materia de análisis también las capacidades que la comunidad presenta frente al desastre. Entonces, la vulnerabilidad inevitablemente nos lleva al análisis de la resiliencia, entendida como la capacidad de la comunidad de resistir, adaptarse y recuperarse ante la adversidad y obtener así aprendizajes para el futuro desarrollo. Ahí entonces nos planteamos en esto de la incorporación del enfoque, el gran desafío o uno de los grandes desafíos es cómo visibilizamos a las mujeres, y ahí volvemos, no las mujeres como un grupo homogéneo, sino como desde toda su diversidad, y las visibilizamos por un lado sí como un grupo vulnerable, objeto de la política, por todas estas condiciones preexistentes, pero al mismo tiempo como sujetas de derecho y participantes activas, tanto en los procesos institucionales de la propia gestión como en los procesos comunitarios de sostén. Y ahí hacer hincapié en esto que hoy también Alejandro traía, ¿no? Bueno, cuando hablamos de salvar, rescatar, esos conceptos, ¿no? De salvar vidas, ¿cuánto hay de esto respecto a lo que las mujeres podemos aportar por esta socialización de género en cuanto a lo físico de los cuidados y del sostén de la vida, pero también de los aspectos emocionales, en donde siempre tenemos como una presencia, digamos, porque de alguna forma hemos tenido la posibilidad también de reconocer nuestras emociones y reconocer las emociones de los demás, algo que para los varones ha sido un poco menos, de alguna manera, incentivado. Entonces, el enfoque interseccional de género coloca una mirada particular sobre las mujeres, reconociéndolas en su diversidad situacional. Y así, y acá traemos el concepto de otra teórica feminista, que es Caroline Moser, que para nosotros es una herramienta de análisis muy importante que tiene que ver con esto de poder visualizar cuáles son entonces las necesidades prácticas y los intereses estratégicos. Las necesidades prácticas en tanto, bueno, cuando pensamos, ¿no?, en las respuestas, por ejemplo, cuando pensamos en los dispositivos de respuesta, ¿es lo mismo una mujer, por ejemplo, en situación de discapacidad que una mujer migrante, que una mujer trans, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son esas necesidades que la respuesta viene a responder y viene a obtener soluciones? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos, a partir de esos dispositivos y a partir de la construcción de la política, aportar a lo que son lo que llamamos los intereses estratégicos, que es cuánto viene a aportar a no aumentar la desigualdad, sino por lo contrario a disminuir la brecha y reposicionar de alguna manera en ese camino hacia la igualdad? Entonces,
De esta forma podemos visibilizar que el desastre puede transformarse en una oportunidad también, el evento, el desastre, la situación de riesgo, en una oportunidad para el empoderamiento y la participación política y comunitaria de las mujeres. Para poder trabajar sobre el análisis de las respuestas y las medidas, es sumamente importante y por eso lo traemos acá, esto, digamos, de poder contar con registros y datos desagregados, porque eso va a permitir entonces diseñar medidas y dispositivos adecuados a, por un lado, la diversidad de arreglos familiares y en estas cuestiones de situaciones diferenciales respecto a otros arreglos familiares y al mismo tiempo que podemos cotejar esto con la disposición de la por ejemplo, de la infraestructura institucional durante y después del evento. Esto fue, lo podemos traer o tenemos en la memoria más reciente, todo lo que ocurrió, por ejemplo, en la situación de pandemia con el cierre de, por ejemplo, las instituciones educativas y cómo las diferentes familias debían resolver esa situación en donde, bueno, no habían algunas cuestiones de cuidados que estaban, digamos, no habían estado como pensadas anteriormente, al tiempo que a su vez las personas no todas podían tener arreglos en sus ámbitos laborales para poder no asistir y cuidar. Entonces, todas estas cuestiones que complejizan como las situaciones pueden estar planificadas, pueden estar pensadas de manera que los cuidados y el acceso a servicios pueda estar de alguna manera subsanado. Siguiente. Entonces, decíamos hoy, para poder visibilizar estas desigualdades y para poder trabajar sobre ellas, incorporar este enfoque en la gestión con mecanismos que fomenten la participación y el empoderamiento. Tanto los mecanismos departamentales como los mecanismos locales que Leonardo hoy traía, especialmente en los espacios interinstitucionales y de tomas de decisiones, que es donde, bueno, podemos entonces traer toda esta complejidad y todas estas situaciones que nos atraviesan y cómo poder, de alguna manera, incorporar una mirada que tienda a, digamos, a poder disminuir esta situación diferencial. Otra de las cuestiones que nos parecía importante también nombrar es que este enfoque, el enfoque interseccional de género, propicia la capacitación y sensibilización permanente de todos los actores involucrados en las diversas etapas, en la planificación, en la respuesta, en la evaluación y en el monitoreo. Y esta cuestión de capacitarnos y de sensibilizarnos, que es un poco lo que estamos haciendo en la jornada de hoy, es fundamental, porque de alguna manera es poder brindar la oportunidad de generar respuestas novedosas ante situaciones a las que nos vemos enfrentados y poder aprender, ¿no? Tener lecciones aprendidas e incorporar nuevas respuestas. Siguiente, que creo que es la última. Entonces, por último, y así le doy la palabra a Noelia, desde este equipo pensamos que incorporar el enfoque interseccional de género en la gestión de riesgo permite hacer visible las desigualdades iniciales y de esta forma planificar acciones compensatorias de mitigación y reconstrucción que aumenten la capacidad de adaptación y resiliencia de las poblaciones al tiempo que propicien acciones transformativas en el camino hacia la igualdad.
esta es la apuesta. Y por supuesto, como todo implica un desafío que nos parece importante transitar. Así que, Noé, Bueno, dejo la palabra a ti. 2 o 3 cuestiones para complementar. Hay una, como todo camino de transversalidad, la transversalidad de género es un proceso que es paulatino y que se va dando en función de lo que va sucediendo y más que nada en los espacios interinstitucionales. La decisión que tomó el gobierno de Canelones, el intendente y el director de gestión ambiental invitó a la dirección de género a sumarse al centro departamental, a trabajar en la herramienta que tenemos de acción, que es el plan de gestión de riesgo, y a sumarnos al subgrupo de vulnerabilidad. Ya el estar en forma cotidiana en la convocatoria, como decía Leo, nosotros tenemos un departamento muy heterogéneo y que hemos tenido desde déficit hídrico, incendios. No, el estar permite, aparte de un rol de trabajo, de apoyo, de asistencia a la Dirección de Desarrollo Humano, un rol asesor permanente en ese espacio tan masculinizado y donde hay una mirada tan masculinizada de la gestión de riesgo, que era un poco la que poníamos en cuestión ahora. Y creo que el trabajar a la propia Dirección de Género le ha dado elementos para trabajar y para dar insumos y apoyar. Algunas cuestiones que todavía tenemos en el camino eran un poco las cosas que traía Eliana, el tema de gestión de los datos, de qué datos, de este relevo de datos a veces plano, de miradas sin mirar las internas de los hogares, de condiciones, de problematizar los datos que se relevan para poder analizarlos, para llegar con respuestas bien concretas, los datos de cuidados en los territorios, los datos de características de los hogares, los datos de características de las poblaciones. La participación de las mujeres y su rol tanto en la respuesta a nivel ciudadano, en las situaciones de riesgo, como la participación de mujeres en los espacios interinstitucionales, hacen que la mirada sea diferente y es parte de lo que hemos puesto arriba de la mesa en el espacio. Muchas veces nos encontramos hablando de seguridad vial y de pronto si hay una mujer sentada en el lugar de la institución rectora, estamos hablando de diferentes sensibilidades porque las mujeres tenemos diferentes roles en la sociedad, entonces cuando salimos a manejar tenemos diferentes formas de accionar también. Problematizar desde el enfoque de género cada espacio no solo lo enriquece, sino que hace que llegue una política de forma asertiva. Y el otro rol que tiene la Dirección de Género en el espacio es poner a la orden los servicios de atención de violencia basada en género, que todas las formas de violencia basada en género se complican más a la hora del riesgo y aparecen nuevas formas en situaciones de riesgo. Entonces creo que el trabajo de la Dirección de Género es en acción en el riesgo y es en acción en la prevención por las características comunitarias que tenemos las mujeres en su rol, como traía Eliana hoy, en su rol actual y en su capacidad transformadora de su rol de desigualdad, pero en el rol que tiene hoy de reproducción de la vida, en el rol que tenemos de cuidado del medio ambiente, en el rol que tenemos de el vínculo con el ambiente, porque aparte somos las mujeres en los territorios quienes más preocupadas estamos por las condiciones del ambiente en el que vivimos, es un rol central en la prevención y en el trabajo cotidiano para prevención de riesgos. Entonces ha sido un camino que nos queda, todavía queda mucho por hacer, tenemos como muchos desafíos, pero creo que ha sido como la elección correcta para problematizar y sobre todo para llegar con mayor asertividad a la respuesta a la ciudadanía en los territorios. Ahí va. ¿Ahí me ven? Sí, estoy medio fuera del cuadro. No, está bien. Bueno, buenos días a todas y a todos y un poco a modo de cierre. Yo soy Edison Lanza, director de Internacionales, creo que Leo me presentó cuando yo llegaba. Y la verdad, primero felicitar a los equipos de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, de Salta, bueno, a los equipos de Canelones hoy aquí representados, pero a partir y a través de todo este extraordinario programa, proyecto
que surge a partir, digamos, justamente de un proyecto común para planificar y para reducir riesgos y afrontar las consecuencias del cambio climático, presentado a un llamado de la cooperación descentralizada de ambos países, en este caso de Argentina y de Uruguay, ¿no? Creo que este proyecto cumple justamente con los preceptos de la cooperación internacional sur-sur, que es tan importante para gobiernos subnacionales como los nuestros, a partir justamente de ocupar los espacios regionales. Hoy el equipo aquí de Canelones, con el de Rosario, por ejemplo, tienen la vicepresidencia de ciudades sostenibles y cambio climático en el ámbito de Mercociudades, ámbito del cual participan también varias de las provincias que están aquí presentes, y luego también la posibilidad de compartir a nivel nacional y subnacional este tipo de proyectos cuando no abunda la cooperación para abordar estos temas, sobre todo para nuestros países que están en ese lugar tan extraño de aparentemente tener un ingreso superior, por supuesto, a lo que muchos otros países y gobiernos subnacionales tienen, pero que todavía no alcanzamos el grado de desarrollo. Decirles que este proyecto fue enfocado en base justamente a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y mucho de lo que se ha hablado hoy tiene que ver con ese mandato, digamos, a partir de los países que aprobaron en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar nadie atrás, de incluir sobre todo a las personas vulnerables, a las personas pobres, a las mujeres, a los pueblos indígenas, en el abordaje de estos riesgos desproporcionados que genera la situación climática a nivel local y global, y el abordaje justamente y la planificación de los riesgos frente a los desastres bueno, que hemos hablado y venimos abordando en nuestra región, y en esta jornada también se han abordado. Esto tiene que ver con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que a nivel subnacional todos justamente incorporamos, implementamos a nivel de los territorios. El ODS 13, que tiene que ver con la acción para el clima, es decir, de tomar medidas de adaptación, de mitigación, y tomar la iniciativa en estos temas, y la importancia de planificar y articular a nivel regional y generar este intercambio de experiencias, esta cooperación, es fundamental para cumplir con ese objetivo, porque nadie puede cumplir solo con estos desafíos tan importantes a nivel global. Y obviamente siempre decimos, podemos hacer algo desde los gobiernos subnacionales, podemos aportar nuestro grano de arena a cambiar esta situación dramática, y esta es una prueba de que sí podemos. Y la convocatoria, de hecho, Federico me decía ahora que hay 1000 personas conectadas, o sea, realmente no pensábamos que íbamos a tener este impacto en las actividades públicas cuando un año y medio atrás se planificó y se presentó este proyecto ante las agencias de cooperación de Uruguay y de Argentina, que en definitiva, y también aprovecho para saludarlas, son las que con un pequeño aporte hacen posible este intercambio. No me quiero olvidar del ODS 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles y la reducción de riesgo y la planificación frente a situaciones derivadas de lo que se habló aquí, de inundaciones, sequías, el manejo del agua, las pérdidas humanas y económicas que esto genera, pero siempre haciendo hincapié en lo que se habló hoy aquí, en planificar mirando los impactos desproporcionados en las personas con mayores vulnerabilidades. Y por supuesto el ODS 5 tiene que ver con esto, facilitar a mujeres y niñas la adopción y el acceso justamente a políticas y a respuestas adecuadas, y a la participación en las políticas, ¿no? Cierro diciendo que, bueno, un objetivo importante de este tipo de cooperación, y que creo que lo estamos alcanzando con estos intercambios, tiene que ver con el intercambio de experiencias y que se está haciendo en materia de planificación del riesgo y de respuesta, el intercambio de herramientas de anticipación, que bueno, que en las reuniones de los equipos ya más técnicos también se está llevando a cabo, el intercambio de lecciones aprendidas, porque bueno,
Hoy se hablaba de la respuesta a la pandemia, de la respuesta a la sequía, de la respuesta a las inundaciones que desde Canelones hemos debido abordar en este periodo de gobierno y en los anteriores, y creo que eso deja siempre lecciones aprendidas que hay que ir incorporando para, bueno, futuras eventualidades, porque van a repetirse este tipo de episodios. Y también una cooperación estrecha para dejar capacidades instaladas. Y creo que eso, digamos, lo que vimos hoy es una prueba evidente. Nos hemos propuesto con este proyecto un registro de las situaciones de daño y un intercambio de documentos y de material técnico que permitan realizar un repositorio para, bueno, justamente la evaluación y el análisis de necesidades frente a este tipo de desastres, EDAN, que también forma parte, digamos, de este trabajo en conjunto. Y cierro, digamos, adoptando o tomando algunos de los temas vinculados al tema específico de hoy, que algunas de las recomendaciones que viene haciendo Naciones Unidas, no quiero repetir el extraordinario marco que han realizado mis compañeras y compañeros, pero bueno, recordar que las repercusiones del cambio climático perpetúan y magnifican las desigualdades estructurales, por ejemplo, las que hay entre justamente mujeres y hombres, y frente a desastres e impactos sustantivos del cambio climático, los impactos son diferenciados sin duda y aumentan la carga de trabajo, los cuidados que deben desarrollar las mujeres, la escasez de agua obliga a recorrer digamos, distancias y adoptar medidas especiales que las soportan muchas veces más las mujeres en tiempo y energía, y también que, lo ha dicho Naciones Unidas, las mujeres embarazadas, por ejemplo, son más vulnerables a ciertos impactos que el resto de las mujeres. Algunas medidas concretas aquí se han mencionado, pero es importante, digamos, subrayar que las políticas públicas deben involucrar a las mujeres en la participación y en la toma de decisión que afectan al ambiente y que pueden contribuir a impulsar la adopción de políticas sobre el cambio climático, involucrar a las mujeres en la planificación y ejecución de estrategias de mitigación y adaptación, y crear también medidas específicas y diferenciadas. Allí Naciones Unidas propone un catálogo de medidas, por ejemplo, fondos de energía renovable que generen oportunidades para emprendimientos de mujeres, programas pilotos sobre hipotecas verdes que se está llevando a cabo en el sur global, que ayudan a diversos hogares rurales, digamos, donde las mujeres cabeza de hogar tienen una función protagónica para que accedan a tecnologías de energías renovables y de baja emisión de carbono. En fin, esas son algunas de las medidas que también, bueno, más sumadas a las que aquí se han mencionado, se recomiendan desde el campo internacional. Y bueno, desde nuestra parte, un gusto y seguimos en contacto. No sé si hay comentarios. No sé, Andrea, que viene coordinando y siguiendo el chat, si tenemos algún comentario, alguna pregunta. De lo contrario, Hola, sí, tenemos una, dice, no sé si es comentario o pregunta, dice, un minuto, que lo abro bien porque lo veo chiquito. Romina Borello dice, súper necesario integrar la perspectiva de género, creo que no se debería hablar de capacidades de género, sino de mandatos y estructuras que definen los roles y las posibilidades. Gracias por la transversalización de la perspectiva. A ver si en el chat encontramos alguna más. Para quienes no saben, en los 3 puntos suspensivos que se encuentran en el vértice inferior derecho de la aplicación, de la pantalla, van a encontrar un espacio de preguntas y respuestas. En realidad lo que tenemos acá, dice, ¿cómo se abordan los incendios de interfaz? Pedro Maldini, supongo que la pregunta estará relacionada con cómo se incluye la perspectiva de género dentro de la atención de los incendios, ¿no? Esa es una de las preguntas. Ustedes con la primera. ¿No, Es que es un comentario, Es un comentario. y estoy de acuerdo con que a veces hablamos de capacidades y se puede confundir con que son mandatos, pero también esos mandatos en este momento,
es como traíamos hoy lo de Moser, ¿no? Hay cuestiones básicas y cuestiones transformativas y respuestas transformativas. Creo que en situaciones de riesgo tienen que estar cubiertas las básicas y que es una situación, una oportunidad de empezar de elaborar cuestiones transformativas, pero sin duda las básicas tienen que estar, y en esas básicas las mujeres tienen saberes y tienen formas de cuidar la vida y reproducirla y de comunicarse con la comunidad que son patrimonio que hay que reconocerlos como potencialidades específicas. Porque también en esto de los mandatos hay una jerarquización de algunas cuestiones de lo público y una subordinación de lo privado. Entonces hay que valorar esos saberes como parte de las herramientas de oportunidad de trabajo. Bien, Pedro, que parece que es reciente vecino de Canelones e felicita a la Intendencia, preguntaba cómo se abordan los incendios de interfaz, pero bueno, es todo un taller aparte ¿no? Bienvenido, Pedro. Te esperamos en los talleres de capacitación locales. No, muy breve. Y ya aprovecho a comentar alguna cosa que yo lo vi en el chat hace un ratito. A ver, el desafío ha sido incorporar todo lo que se ha estado planteando en la mañana a lo que es la planificación desde lo local de gestión de riesgo de incendios en zonas que se caracterizan por la presencia de vivienda en el medio, digamos, de zonas muy forestadas. Esa es la costa de Canelones, fundamentalmente, la que les conté hoy, que son más de 60 kilómetros sobre el Río de la Plata. Y bueno, en esa planificación, en ese ajuste de planificación estamos trabajando en estos momentos de cara a la nueva temporada de verano, y lo estamos haciendo a una escala territorial prácticamente que barrial, yendo casi que balneario a balneario, incorporando todos estos aspectos. Y lo otro, pero como decían recién, creo que Andrea, daría para largo, pero lo otro que quería incorporar, que se preguntó hace un ratito que lo vi, cuáles son las especies exóticas invasoras que nos están preocupando. A ver, especies exóticas invasoras es todo un tema también. Nos preocupan y mucho. En realidad nos han requerido una atención especial una especie que se llama rana toro, que tiene que ver con alguna experiencia que se hizo en algún momento en el departamento hace muchos años, vinculado al sector gastronómico, y luego se abandonó sin las medidas adecuadas, y hoy tenemos la presencia de esto, que ya creo que ya lo conocen, que es una especie bastante grande y que, bueno, genera impactos realmente notorios en la biodiversidad de la zona. Y hoy estamos muy complicados, creo que es bastante regional este tema, con lo que se conoce como el picudo rojo, que ataca a nuestras palmeras, sobre todo alguna especie de palmeras, que son las que se introdujeron hace muchos años por parte de los españoles, pero bueno, son de las principales especies, pero después tenemos otras especies exóticas invasoras de nuestra flora que afectan y que muchas veces impiden el desarrollo del monte nativo. O sea que es todo un tema. Por eso es que en los subgrupos de trabajo, que lo hice medio rápido, hemos consolidado un equipo que le presta atención a lo que son las especies exóticas invasoras en el departamento. Pero toda esta información estamos a la orden. Yo estoy convencido que acá se dejan los datos, no solamente el plan, sino todo el desarrollo del trabajo que hemos hecho en estas áreas. Pero más, yo quisiera agradecer y destacar el aporte que se hizo recién de esto que es tan importante para nosotros, esta mirada interseccional y de género. Todo el material que hemos aportado está a la orden de quien lo entienda conveniente, y para nosotros también es muy importante incorporar el aporte de otras experiencias. Tengo alguna consulta más, si me permiten. Sebastián Vargas preguntaba si hacían censos y dice, por ejemplo, si en la encuesta tienen agregado la edad, si tienen, si tiene en el grupo familiar alguien que tenga experiencia de primeros auxilios o si saben nadar, etcétera. Creo que se refiere si en ese censo ustedes incorporan estas dimensiones que habían mencionado el primer expositor. No. Tan a específica. Hacemos censo, sí, primero. Ahora está en curso, se hizo en 2023, el más reciente, y ahora se van a disponibilizar los microdatos, esperemos que en breve. Tan específico como si se sabe primeros auxilios o saber nadar, no se pregunta en el cuestionario del censo, pero sí este último censo 2023
tiene algo que es muy importante y que va a dar datos muy importantes, porque pregunta si producto de un evento adverso la persona se tuvo que cambiar producto de una situación ambiental que le haya afectado, y eso va a ser muy importante para ver desplazamientos a causa del riesgo y a causa del cambio climático también, ¿no? Eso es un gran avance, pero no tenemos tan específico como saber de esas habilidades. Estoy repasando el chat a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, si alguien más... Bueno, aparentemente, disculpen si no la llego a ver, es que hubo muchos comentarios hoy en el chat, estaba bastante agitado. Así que, acá dice, si tienen algún protocolo de articulación para incluir a las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad para agilizar la intervención en el caso de requerir ayuda, teniendo en cuenta también que son afectados. Eso pregunta, bueno, no dice el nombre de la persona, solo el número de teléfono. Es uno de los recursos que se utilizan, no es el único ni el principal, pero es uno de los recursos que se utiliza cuando es necesario. Las capacidades logísticas y bueno, el equipamiento que tienen, en particular el ejército en algunos casos, la prefectura en otros, la armada en otros. Así que sí se utiliza, pero no es el único recurso. Bien. Bueno, estamos en tiempo, no sé si para no dilatar, digamos, también la agenda de los y las expositoras, podemos ir cerrando, no sé si ustedes quieren ir haciendo un cierre. Bueno, agradecer y que se den este tipo de encuentros y de que se potencie la posibilidad de intercambiar y de facilitar las buenas prácticas que estamos llevando unos pueblos y otros. Y agradecer la atención de todos y todas. Quedan a disponibilidad de quien le interese la documentación. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Acá Federico, que estuvo atrás de computadora, atrás de cámara. Las bambalinas. Y a las órdenes. Hasta luego. Saludos de Canelones. Saludos.